brillas como el sol. Tú que pintas de esperanza y de color mi corazón. Viniste como lluvia, trayéndome frescura. Mi tierra seca floreció. Y el peso de mi angustia quitaste con ternura. Y ahora bailo en tu perdón. Vida nueva, cambiaste mi tristeza por tu fiesta. Ahora no me ahogan más las penas. Tú me llenas, me diste luz, me diste plenitud. Tú, mi ritmo y el compás de mi canción. Seca floreció, y el peso de mi angustia quitaste con ternura. Y ahora bailo en tu perdón. Vida nueva, cambiaste mi tristeza por tu fiesta. Ahora no me ahogan más las penas. Tú me llenas, me diste luz, me diste plenitud. Vida nueva, tristeza por tu fiesta. Ahora no me ahogan más, no más. Tú me llenas, me diste luz, me diste plenitud. Muy buenas noches. Este es su programa Junto a la Mesa, que se transmite desde la Iglesia Cristiana Discípulos de Cristo, ubicada en la calle 11 Sur, número 11A28, en el barrio Ciudad Berna. Siempre tratamos temas de interés y hoy nos ha correspondido seguir con el estudio bíblico de la primera carta del apóstol Pablo a los Corintios. Así que si usted tiene su Biblia, busque ahora cuando le digamos y tenga la lista en el capítulo 4. Pero esta noche están conmigo los pastores Iván Hernando Alvis y Ruth Esmeralda Uricochea como asistentes pastorales. Yo voy a pedirle a ellos que saluden y en esta noche entraremos pues en materia orando primero al Señor. Iglesia, muy buenas noches, el Señor les bendiga. Esperamos esta noche ser de edificación a todos en sus corazones y que la gracia del Señor nos acompañe.
Amén. Buenas noches, amada iglesia. Dios les bendiga. De verdad que es una alegría poder estar esta noche aquí junto a la mesa. Que Dios nos bendiga y que nos dé sabiduría en este estudio para esta noche. Así que bienvenidos a estudiar la palabra de Dios. Pastor Iván, llévenos en oración para que la iluminación y la gracia del Señor en esta noche nos acompañe. Amén. Amado Señor, qué bueno eres tú, Señor. Gracias por esa misericordia tan grande que has tenido con todos y cada uno de nosotros. Gracias, Señor, porque la sabiduría proviene de ti, Señor. Y sabemos que el poder de tu Espíritu esta noche nos acompaña a nosotros y allá a nuestros hermanos en casa, Señor, abriéndonos el entendimiento, Señor, para conocer cada día más de ti y más de tu palabra, Señor. Te pedimos en el nombre de Jesús, Señor, que sean abiertos nuestros oídos espirituales para lo que tú tienes con cada uno de nosotros. En el nombre poderoso de Jesús, te damos gracias. Amén y amén. Queremos decirles que estamos en vivo. Al final de este programa vamos a estar orando, así que si usted tiene alguna petición, allí el ingeniero John tomará nota y estaremos orando por cada una de las necesidades, incluyendo, por supuesto, a 2 países que estos días han sufrido mucho, como es Afganistán y también Haití. Así que al final haremos esta oración. En esta noche, como les anticipé, vamos a estar haciendo o continuando el estudio de la primera carta del apóstol Pablo a los Corintios y vamos a ir al capítulo 4. Esta noche vamos a leer en 3 versiones de la Biblia. Yo voy a leer la Biblia en lenguaje actual o la Biblia para todos. El pastor Iván va a leer en la Biblia de estudio Dios habla hoy. Y la pastora Ruth Esmeralda va a leer en la versión Reina Valera contemporánea. Hemos titulado esta serie de estudios Una iglesia santificada en un mundo pecador. Y es bien interesante porque cuando iniciamos el estudio de esta carta, primera carta a los Corintios, Pablo comienza a bregar con una serie de problemas de una iglesia santificada en un mundo pecador. Pero es bien interesante que él dedica, ya después de que la Biblia se organiza, 4 capítulos para hablar del primer problema que él aborda, que es la unidad en la iglesia, el partidismo y cómo la iglesia de Corinto se había dividido internamente en aproximadamente 5 grupos que privilegiaban a los líderes según su manera de pensar, pero también el gusto de cada uno. Así que hoy culminaremos con esa parte tan importante, con el capítulo 4, y voy a leer los primeros 6 versículos. Dice así: ustedes deben considerarnos como servidores de Cristo, encargados de dar a conocer los planes que Dios tenía en secreto. Los que están encargados de alguna tarea deben demostrar que se puede confiar en ellos. A mí en lo personal no me importa si ustedes o un tribunal de justicia de este mundo se ponen a averiguar si hago justicia, si hago bien o hago mal. Ni siquiera me juzgo a mí mismo. Y aunque no recuerdo haber hecho nada malo, eso no significa que yo esté libre de culpa. Pero el único que tiene derecho a juzgarme es Dios. Por eso no culpen a nadie antes de que Jesucristo vuelva. Cuando Él venga, dará a conocer todo lo que está en oculto y todo lo que piensa cada uno de nosotros. Entonces Dios dará el premio que cada uno merece. Voy a dejar hasta el versículo 5
para que luego el pastor Iván Hernando Alvis continúe. Muy bien. En esta primera parte, yo voy a hablar de cómo deben ver los creyentes a los pastores y a los líderes sobresalientes de la iglesia. Pablo, notamos que en este capítulo está un poco molesto. Es un lenguaje pastoral, pero al mismo tiempo uno refleja que es la autoridad de un apóstol a quien el Señor ha designado para edificar, para educar y para corregir la iglesia. Así que, contestando la pregunta cómo deben ver los creyentes a los pastores y a los líderes, el apóstol dice: ustedes deben considerarnos como servidores de Cristo y los encargados de dar a conocer los misterios de Dios. Esto es muy importante, sobre todo en este tiempo que también estamos viviendo en la cultura del espectáculo, que estamos viendo también ese culto a la personalidad, y estamos viendo también esa tendencia que el hombre siempre ha tenido a adorar, a idolatrar, a poner en alto a aquellas personas que han sobresalido en una comunidad, en la política o en el medio religioso. Hace poco, solamente para mencionarles lo que les estoy diciendo, Messi salió del Real Madrid para ir al París. Del Barcelona. Ah, del Barcelona, gracias. Yo no soy muy experto en fútbol. En fútbol. Sí, es verdad. Y llegó al Paris Saint-Germain, y aunque era un jugador nuevo, pues hubo tremendo recibimiento. Y fuera de eso, pues la gente gritaba, y eso es lo que se llama culto a la personalidad. Y sutilmente el apóstol Pablo lo que está diciendo es: ustedes están viendo a los líderes sobresalientes de la iglesia como si fueran dioses, como si fueran personas que están más allá del bien y del mal, privilegiando el uno sobre el otro. Sin embargo, el apóstol dice que la misión de aquellos a quien Dios ha llamado es sencillamente la misión del servicio. Ténganlos ustedes como servidores de Cristo. El servicio en la iglesia, no solamente de los que predicamos, de los que enseñamos, de los que tocan, de los que cantan, de los que sirven en el diaconado, aunque todos somos diáconos, o los que hacen algún trabajo para Dios y para la comunidad, todos, absolutamente todos, vemos esto como una bendición y un privilegio y una gran oportunidad para crecer. Pero debiéramos preguntarnos: ¿a quién servimos? Si tenemos claro de entrada que en primer lugar a quién servimos es a Cristo, vamos a estar enfocados en agradarlo a Él. Por eso Él dice también a otra iglesia que todo lo que hagamos, sea de palabra o sea de hecho, lo hagamos como para el Señor y no para los hombres. Aunque servimos a los hombres, pero nos enfocamos en el servicio a nuestro Señor Jesucristo. Ahora ustedes sabrán que el precio del servicio, como le está pasando al apóstol Pablo, a veces es la incomprensión. En otras oportunidades es la ingratitud. Y a veces también entre los demás líderes es la rivalidad. Pero si nosotros tenemos claro a quién servimos y vemos el servicio como una bendición y un privilegio,
es como estar vacunados. No nos entrará ese virus de la competencia, ese virus de la rivalidad, sino que estamos enfocados en servir al Señor y servir a los hermanos. Ahora, siempre debemos preguntarle cuáles son nuestras motivaciones, porque muchas veces nosotros reflejamos en el servicio las carencias que tenemos. Todos los seres humanos tenemos unas carencias, a veces de aceptación, de admiración y de realización. Y cuando tenemos un liderazgo de la iglesia, sea pastoral o en otro ministerio, nos sentimos realizados, nos sentimos admirados y aceptados. Pero eso es peligroso, que no estemos llenando solamente vacíos que tenemos, y aunque sintamos esa gratificación, no nos desviemos del objetivo que es agradar a Cristo. Ahora, dice Pablo que también somos administradores de los misterios de Dios. Oiga, a mí me llena de emoción saber que yo soy un administrador de los misterios de Dios. Pero ¿cuáles misterios?, preguntará usted. El Evangelio y la buena noticia es un misterio que estuvo oculto, pero que se reveló en Jesucristo cuando Él comenzó a predicar. Ese misterio, es decir, eso que estaba oculto, comenzó a ser claro. Pero también el misterio de la cruz, que como dijimos en la introducción de esta carta, que la cruz o el mensaje de la cruz era para los griegos locura, que era para los judíos tropezadero. Pero Pablo dice que para nosotros es poder de Dios, de tal manera que el misterio de la cruz, el misterio de la iglesia, oiga, el misterio de la iglesia estuvo oculto, porque dice el apóstol Pablo a los Efesios que Dios había reservado a la iglesia como un misterio para que a través de la iglesia el mundo entero pudiera conocer la buena noticia, y luego que en Cristo reunir todas las cosas, no solo de los que están en el cielo, sino también en la tierra. Tremendo misterio, que de dos pueblos, judíos y gentiles, Él hizo un solo pueblo. Es por eso que aunque Israel lo conocemos desde el Antiguo Testamento como el pueblo de Dios, pero ahora hay un solo pueblo de Dios, y son aquellos que han entrado por la puerta, que es Jesucristo, para ser parte de la iglesia. Ahora el versículo 3 al 5 dice: a mí en lo personal no me importa que ustedes o un tribunal de justicia de este mundo se pongan a averiguar si hago bien o hago mal. Ni siquiera yo me juzgo a sí mismo. Tal parece que Pablo se sentía juzgado, se sentía señalado, como que para los corintios él no estaba dando la talla. Y notamos aquí que él está hablando de 3 tribunales. Y eso es muy importante, porque está en primer lugar el tribunal de los hombres. Mire, todos los que servimos, incluyendo los políticos, los servidores públicos, los que servimos en la iglesia y para el mundo, vamos a sufrir o pasar por el juicio de los hombres. En otras palabras, la gente nos va a examinar en lo que decimos, en lo que predicamos, pero también nos va a examinar cómo vivimos. Es por eso que Pablo le dice a Timoteo: procura presentarte a Dios aprobado, como un hombre que no tiene de nada o en nada que avergonzarse, que traza bien
la palabra de verdad. Lo que está diciendo Pablo es que tiene que haber coherencia entre lo que yo predico o como usted sirve, pero también como vivo. Yo no puedo en la congregación parecer un santo, pero luego que dejo de servir me vuelvo un antipático, o como dijo un hermano en lenguaje coloquial, me vuelvo un diablo. Así que tenemos que pasar por el juicio de los hombres. Y es inevitable que pasemos por ese juicio. El segundo tribunal al que tenemos que enfrentarnos es el tribunal de nuestra propia conciencia, o el juicio de nuestra propia conciencia. Pablo, frente a los hombres, dice: mire, yo no tengo ningún temor de ser juzgados por ustedes, porque el Señor sabe cómo me he comportado. Pero él dice también: ni siquiera yo me juzgo a mí mismo. Aunque eso no significa que yo sea un hombre inmaculado. Eso no significa que yo no tenga ninguna mancha. El único que no tiene ninguna mancha y no tuvo fue Jesús, que dice la Biblia que fue tentado en todo, pero sin pecado. Pablo dice: mire, yo ni siquiera me juzgo a sí mismo. Es más, cuando él le escribe a Timoteo en su segunda carta, dice: testigo me es Dios, a quien yo sirvo con una limpia conciencia. Es muy importante tener una limpia conciencia, una conciencia que no nos acusa, una conciencia que nosotros nos podemos autoexaminar y saber que por la gracia de Dios lo estamos haciendo bien. Y en tercer lugar es el tribunal divino. Y dice el apóstol Pablo: por eso no culpen a nadie antes de que Jesucristo vuelva. Cuando Él venga, dará a conocer todo lo que está oculto y todo lo que piensa cada uno de nosotros. Entonces Dios dará el premio que merezcamos. Escúchenme. El tribunal de Dios es el tribunal donde vamos a pasar el examen final. Escúcheme. No el examen final de nuestra salvación, porque somos salvos por gracia. Nos estamos refiriendo al servicio al Señor y a los hombres. Si estamos ante el tribunal de Cristo, es porque somos salvos, porque llegamos allí por su misericordia. Pero se va a juzgar lo que hicimos. Y yo quiero recordarles lo que decíamos en la ocasión anterior, en el capítulo 3, cuando dice Pablo: yo, como arquitecto de este edificio, como buen arquitecto, puse un buen fundamento. Les di la buena noticia de Jesucristo. Luego otros construyeron sobre ese fundamento, pero cada uno debe tener cuidado de la manera en que construye, porque nadie puede poner otro fundamento del que ya está puesto, y ese fundamento es Cristo. A partir de ese fundamento podemos seguir construyendo con oro, con plata, con piedras preciosas, con madera, con heno o con hojarasca. Pero cuando llegue el fin, Dios pondrá a prueba lo que cada uno enseñó. Será como probar con fuego los materiales que usamos para la construcción. Si lo que uno enseñó pasa la prueba de fuego, recibirá un premio. En cambio, si no pasa esa prueba, lo perderá todo, aunque él se salvará como si estuviera escapando del fuego o de un incendio. Ahora bien, mire, lo importante, como dije, es estar enfocado en Cristo. Y puede ser que cuando yo llegue a presentar y dar cuenta de mi tarea, el Señor me diga: Elías, predicaste, enseñaste, fundaste algunas iglesias, pero tus motivaciones no eran santas. Tus motivaciones no eran justas y lo hiciste por una gratificación personal. Así que edificaste sobre madera, sobre heno y sobre hojarasca. De tal forma
que no está en peligro mi salvación, pero me daré cuenta, como dijo Pablo, dijo: en aquel día yo podré decir que ni en vano he corrido, ni en vano he trabajado. Así que yo quiero concluir diciendo: mira a tu pastor con respeto, con amor, a los líderes del ministerio que hagas parte, y aún aquellos que están sobre ti, sobre líderes, sobre ti como líder, respétalos, ámalos, ora por ellos. Amén. Pero no los veas más allá de lo que son, ni mucho menos. En otras palabras, debe haber un equilibrio en ese trato. Yo, por ejemplo, hace más de 25 años decidí que un pastor fuera la persona que me aconsejara, me pastoreara, el reverendo Esteban González, y ni siquiera en ausencia yo le digo Esteban, siempre digo mi pastor Esteban. Y aunque estoy frente a él, no le digo oiga Esteban, yo le digo pastor. Sencillamente porque lo veo como una persona que sirve a Cristo a través de su ministerio, y aunque él es menor que yo, me ha pastoreado. Así que, mis hermanos, tener armonía y trabajar por la unidad de la iglesia es tarea de los que servimos, porque dice aquí la palabra del Señor: los que están encargados de alguna tarea deben demostrar que se puede confiar en ellos. ¿Sabe por qué muchas veces no continuamos en un liderato efectivo? Porque no somos dignos de confianza, porque somos de doblado ánimo, porque decimos una cosa y hacemos otra, porque mentimos, porque a veces tenemos dos caras, y es muy importante ser transparente. Pastor Iván, a usted le corresponde la segunda parte, y después de la intervención del pastor Iván escucharemos una canción y tendremos las conclusiones por la pastora Ruth, oraremos por las peticiones y daremos algunos anuncios. Amén. Como dice el pastor, a mí me corresponde leer y explicar un poco acerca de Primera de Corintios 4, del 6 al 13. Y leemos, dice la palabra del Señor: he hablado de Apolo y de mí mismo para que aprendan de nuestro ejemplo lo que significa el dicho: no hay que hacer ni decir más de lo que dice la Biblia. Así que no anden presumiendo de que un servidor de Dios es mejor que otro. No hay nada que los haga a ustedes más importantes que a otros. Todo lo que tienen lo han recibido de Dios. Y si todo se lo deben a Él, ¿por qué presumen como si ustedes solos lo hubieran conseguido? Ustedes tienen ahora todo lo que desean. Ya son ricos y actúan como reyes, como si no necesitaran de nosotros. Ojalá que de veras fueran reyes. Así nosotros podríamos reinar junto con ustedes. Pero me parece que a nosotros, los apóstoles, Dios nos ha dejado en el último lugar. Perecemos prisioneros, condenados a muerte. Somos el hazmerreír del mundo entero, y hasta los ángeles. Por obedecer a Cristo, la gente nos considera tontos. En cambio, gracias a Cristo, a ustedes los consideran sabios. Nosotros, los débiles, y ustedes, los fuertes. A ustedes los respetan, a nosotros no. Ahora mismo tenemos hambre y sed. Andamos casi desnudos. La gente nos maltrata y no tenemos ni dónde vivir. Nos cansamos trabajando con nuestras manos. Bendecimos a los que nos insultan. Cuando sufrimos lo soportamos con paciencia. Cuando hablan mal de nosotros, contestamos con palabras amables. Hasta ahora se nos ha tratado como si fuésemos la basura del mundo. Mire, pastor, y mire, mis hermanos, que cuando leemos este texto podemos ver de cierta manera una forma de ironía y de sarcasmo del apóstol Pablo que les da a los corintios. Aquí Pablo hace un contraste entre los apóstoles y los corintios, que en ese momento se sentían triunfalistas y se sentían que eran de la realeza. Permítame en un momento, voy a explicar verso por verso, porque cuando los leemos vemos cómo el apóstol Pablo a ellos les responde de una manera de todo lo que estaba sucediendo en ese momento en Corintio. Mire, en el verso 6 dice: he hablado de Apolo y de mí mismo para que aprendan de nuestro ejemplo, lo que significa el dicho: no hay que hacer ni decir más de lo que dice la Biblia, así que no anden presumiendo de que un servidor es mejor que el otro.
Mire, a Pablo se le consideraba, y como decía el pastor, a Pablo se le consideraba que él tenía una oratoria débil y que era débil de carácter en ese momento. En cambio, a Apolos se le consideraba que era un orador fuerte. ¿Qué nos está diciendo, qué les está diciendo el apóstol Pablo a ellos? Que a pesar de las diferencias que habían entre ellos, no había rivalidades. Por el contrario, estaba invitando a los corintios a que trabajaran en la unidad, ya que si aquí mismo en la iglesia, si alguien es débil o fuerte en algún servicio o en algo que presta en la iglesia, el otro lo va a sustentar. ¿Qué les dice el apóstol Pablo? Mire, si usted es débil, va a haber alguien fuerte que lo va a ayudar. Pero ese que es fuerte en ese momento, también va a tener algo de debilidad y alguien lo va a sustentar en el momento de debilidad. Aquí sigue diciendo que no debemos, como dice la palabra, dice, no debemos decir más de lo que dice la Biblia. En la iglesia hay un lema, los discípulos de Cristo tenemos un lema que dice que donde la Biblia habla, nosotros hablamos, pero donde la Biblia calla, nosotros callamos. Ayer el pastor Osvaldo del Brey hablaba de ese tema, y algo que cae como anillo al dedo es que el hecho de que nosotros tengamos que callar cuando la Biblia calla no quiere decir que nosotros no podamos opinar acerca de lo que está ocurriendo alrededor de nosotros. Por ejemplo, la homosexualidad, podemos dar podemos opinar al respecto de esto. Acerca de la vacuna, de esas personas que dicen, no, es que yo no me vacuno porque es que ahí me están metiendo el chip y entonces ahí me ponen el 666 y ya soy de la bestia. En fin, podemos opinar al respecto de eso. Pero ojo, no podemos adoctrinar estas opiniones a lo que dice la Biblia. En pocas palabras, no podemos acomodar eso a los textos que nos dice la palabra del Señor. Pero aquí sigue diciendo el apóstol Pablo que nosotros tenemos que poner la confianza en lo que dice las Escrituras. ¿Por qué? Porque en ese tiempo había una corriente filosófica, y esta corriente filosófica, al hablar, a tener buena oratoria, la gente que estaba haciendo, desplazando lo que decían las Escrituras y se estaba yendo acerca de lo que decían estas corrientes filosóficas. Por eso el apóstol Pablo dice, no hay que hacer ni decir más de lo que dice la Biblia, y no anden presumiendo de que un servidor es mejor que otro. ¿Qué quiere decir? Por la oratoria. Podemos tener buena oratoria y podemos decir, como aquí en Medellín, los culebreros que enredan a la gente, pero esto tenemos que tener mucho cuidado con lo que escuchamos. Por eso tenemos que decirle al Señor que nos abra los oídos espirituales, que podamos estudiar la palabra del Señor y que no venga cualquiera con una corriente filosófica y nos enrede y nos vayamos y nos desvirtuemos del propósito que tiene el Señor en nuestras vidas. Pero el apóstol Pablo le sigue diciendo a ellos, no hay nada que les haga a ustedes más importantes que a otros. Todo lo tienen, lo han recibido de Dios, y si todo se lo deben a Él, ¿por qué presumen como si ustedes solos lo hubieran conseguido? Mire, aquí el apóstol Pablo les hace 3 preguntas a ellos, pero el apóstol no está esperando que ellos le respondan, sino que él les está desafiando a pensar acerca de la conducta incorrecta que en este momento ellos tienen. Mire, la primera pregunta que le hace es, no hay nada que los haga a ustedes más importantes que a otros. Mire, las contiendas, los celos, las divisiones surgen debido a que una persona se cree con mayor conocimiento que la otra. Entonces, si alguien sabe más, entonces yo empiezo a envidiarlo, yo empiezo a sentir envidia hacia él, empiezo a celarlo. Y eso es lo que no quiere el apóstol Pablo. El apóstol Pablo dice que a pesar de que ustedes tengan más dones que los demás y conocimiento que los demás, esto no los hace que ustedes sean superiores a ningún otro. ¿Qué nos está diciendo? Que cuando nosotros estamos en Cristo, todos somos iguales. Y eso les está diciendo él. La otra pregunta que les hace el apóstol Pablo es, todo lo que tienen lo han recibido de Dios. Mire, algo que los corintios se jactaban era que ellos decían de tener todas las cosas. Pablo les está recordando que todo lo que han recibido, lo han recibido por Dios. Mire, la salvación la recibieron por parte de Dios. El Espíritu Santo lo recibieron y lo recibimos por parte de Dios. La justificación la recibimos por parte de Dios. E incluso todos los dones que nosotros tenemos los hemos recibido por Dios. Así que él continúa y les dice, ¿o es acaso que ustedes han aportado algo a la salvación?
Nada, nosotros no hemos aportado nada a la salvación, ningún hombre. El único que ha aportado a la salvación se llama Jesucristo, y Él fue quien murió en la cruz del Calvario. Ninguno de los filósofos que estaban en ese tiempo fueron los que se entregaron por el amor de nosotros. Y les sigue haciendo otra pregunta y le dice: ¿por qué presumen como si ustedes solos lo hubieran conseguido? Mire, aquí tenemos que entender algo muy importante, que sea el éxito que nosotros tengamos, sea la prosperidad que nosotros tengamos, sean las habilidades que el Señor o que nosotros tengamos, o los dones que nosotros tengamos, hasta nuestra salvación no es resultado de nuestro propio esfuerzo. Por el contrario, todo esto ha sido gracias a Dios, y la única clave para recibir todas estas bendiciones y para aprovechar todas estas bendiciones solamente es que nosotros seamos humildes y no orgullosos como los corintios en ese tiempo, porque ellos estaban llenos de orgullo. Sigue diciendo en el verso 8: ustedes tienen ahora todo lo que desean, ya son ricos y actúan como reyes, como si no necesitaran de nosotros. Ojalá que de veras fueran reyes, así nosotros podríamos reinar junto a ustedes. Mire, si vemos cómo Pablo sarcásticamente y con ironía se los va diciendo a los corintianos. Dice: en ese tiempo los corintios se sentían ricos y superiores a Pablo y a todos nosotros. El problema de los corintios no era de actitud, el problema de los corintios en ese tiempo era doctrinal, teológico, porque ellos estaban malinterpretando la escatología cristiana, como era la muerte y todo lo de ultratumba. ¿Qué querían decir ellos? Ellos pensaban que ya no tenían que esperar el regreso de Jesucristo, que como ellos estaban en la escatología, entonces ya ellos no necesitaban resucitar. Por el contrario, ellos estaban reinando ya como reyes espirituales. Y como los corintios eran triunfalistas debido a la filosofía local que estaba en ese momento, de hecho, una de las filosofías que estaba en ese tiempo era la filosofía de los estoicos, y que ellos empleaban términos como: nosotros somos ricos, nosotros somos reyes, nosotros somos saciados, para describir al filósofo que había alcanzado la autosuficiencia en ese momento. Entonces ellos estaban tomando todas estas doctrinas como si para decir: es que nosotros somos sabios. Pero Pablo les está diciendo: los corintios piensan que no necesitan nada de ellos y que lo tienen todo, como la iglesia de la Odisea. Mire lo que dice: yo soy rico, he llegado a tener muchas riquezas y no carezco de nada. Aquí Pablo está atacando directamente el orgullo del corazón de todas las personas en ese momento. Pero él sigue diciendo: pero me parece que a nosotros los apóstoles Dios nos ha dejado en el último lugar. Parecemos prisioneros condenados a muerte. Somos el hazmerreír del mundo entero y hasta de los ángeles. Mire, ¿por qué Pablo les está diciendo esto? Bueno, quiero leer también para que entendamos un poco mejor. En Reina Valera dice: porque según pienso, Dios nos ha exhibido a nosotros los apóstoles como postreros, como a sentenciados a muerte, pues hemos llegado a hacer espectáculo al mundo, a los ángeles y a los hombres. Cuando Pablo aquí está hablando de espectáculo, recordemos a la arena romana. ¿Qué pasaba en la arena romana? Llevaban a los esclavos, a los cristianos, a muerte. Entonces, ¿por qué Pablo les está diciendo? Porque cuando un general tenía una victoria, el general iba adelante, detrás iban sus comandantes, detrás de ellos iban los soldados, detrás de los soldados iba el botín que ellos habían ganado, y detrás del botín iban los extranjeros esclavos en jaulas y los que iban a ser condenados a muerte. Por eso aquí el apóstol Pablo les dice: Dios nos ha dejado en el último lugar y parecemos prisioneros condenados a muerte. Somos el hazmerreír del mundo entero y de los ángeles. Así que, mis hermanos, por eso Pablo continúa en ese sarcasmo y en esa ironía, y les dice: por obedecer a Cristo la gente nos considera tontos. En cambio, gracias a Cristo, a ustedes los consideran sabios. Nosotros los débiles y ustedes los fuertes. A ustedes los respetan, a nosotros no. Mire, aquí hay un contraste
tras contraste. Pablo le muestra a los corintios que es loco pensar que ellos tienen el privilegio de ser espirituales, o bendecidos, o dotados como los apóstoles. Y después Pablo sigue dando una lista de todos los sufrimientos que ellos tienen. Él le dice, tenemos sed, tenemos frío, tenemos hambre. Y de una u otra manera él les está recordando que están yendo por el camino del Maestro. ¿Por qué? Porque Jesucristo también tuvo hambre, Jesucristo también tuvo frío, Jesucristo también padeció. Mire, la palabra dice, las zorras tienen guarida, las aves de los cielos tienen nidos, pero el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar la cabeza. Los corintios, al escuchar esto, contrastaban con algunas de las corrientes filosóficas que dependían totalmente de la caridad de ellos. Perdón, me adelanté un poquito. Dice aquí que Pablo, en el verso, nos cansamos trabajando con nuestras manos y bendecimos a los que nos insultan. ¿Qué quiere decir esto? Que Pablo era un hombre pobre porque trabajaba con las manos, porque los que hacían labores manuales eran los esclavos, eran las personas de menos rango, como decimos hoy en día, de estratificación baja, estrato 0 para abajo. ¿Por qué? Porque los filósofos de ese tiempo vivían era de la caridad, de la oratoria. Cuando era buena la oratoria, ellos solamente extendían la mano y todos les llevaban la moneda. En cambio, Pablo les está dando una bofetada contundente a ellos y le está diciendo, no, nosotros los hijos del Señor trabajamos con nuestras manos, porque no queremos ser carga para la iglesia. Por el contrario, queremos que el evangelio se extienda para todas las regiones. Y por eso los corintios le decían, no, es que los que trabajan con las manos son la gente mala. Pero Pablo les está diciendo, no, nosotros somos privilegiados y bendecidos. Y nosotros vamos por el camino del Maestro. Y ya para terminar, Pablo termina diciendo que son la basura y la escoria del mundo. ¿Qué quiere decir esto? Si se da cuenta, he hablado de la filosofía. Y vuelvo y aquí tomo el tema de la filosofía. Porque los filósofos de ese tiempo tenían la costumbre de que cuando una persona ya no les era útil, cuando una persona sufría de plagas o vivía con hambruna, los cogían y los embarcaban, los llevaban mar adentro y allá los arrojaban al mar y les decían que ellos eran sea nuestra escoria y los tiraban al mar. A estas personas les llamaban raspados. Y con esto, cuando los echaban al mar, ellos creían que les estaba quitando la culpa a toda la comunidad, de ver a un indigente, de ver a una persona menos favorecida y que no sintieran lástima y los arrojaban al mar. Aquí Pablo les está diciendo que ellos son la escoria y el desecho, diciéndoles que él es despreciado y que ha sido un sacrificio a nombre de todo ello. Quiero terminar diciendo que Pablo aquí está dejando 3 enseñanzas y todo esto lo está haciendo por amor a los corintios, porque él quiere que ellos conozcan el evangelio de Cristo. Eso es lo principal para Pablo, porque él quiere también que desechen todo orgullo, buscando la forma de mantener la unidad en la iglesia, en lugar de dividirse en grupos y en discusiones vanas. Pablo lo que quiere es que cuando nosotros trabajemos con humildad delante del Señor. No importa cuál don tengamos, no importa en qué mejor nos desempeñemos o qué habilidad tengamos, que siempre que lo hagamos para el Señor, porque Dios merece lo mejor de nosotros. Muy bien, el pastor Iván nos ha recordado que aquellos hombres pioneros del Evangelio, en el caso de Pablo, que fue fundador de la iglesia, no la tuvieron muy fácil. De alguna manera fueron despreciados, criticados y juzgados por esa misma comunidad que ellos estaban edificando. De tal forma que el modelo de Cristo se refleja en estos seguidores del Evangelio y de la buena nueva a la cual el Señor les había encomendado. Así que, mis hermanos, es un privilegio servir
pero tenemos que pagar un precio, y es el precio de parecernos a Cristo. Y Cristo dijo, si al árbol verde le hacen esto, ¿qué no le harán al seco? Gracias, Pastor Iván. Vamos a escuchar y participar de una bella canción, y la pastora Ruda Esmeralda nos dará las conclusiones. Si usted tiene alguna petición, colóquelo en el chat y al final estaremos orando. Adoremos, porque ¿quién es como tú, Señor? Dios de los ejércitos, poderoso en batalla, ¿quién es como tú, Señor? El gran yo soy. Grande y temible Rey, tu dominio no se acabará, con tu brazo de poder gobernarás. Eres el gran yo soy, eres mi protector, eres mi fuerza, mi escudo y mi salvación. Yo no temeré, en ti yo confiaré y me levantaré con tu fuerza y poder. De los ejércitos, poderoso en batalla, ¿quién es como tú, Señor? El gran yo soy, grande y temible Rey, tu dominio no se acabará, con tu brazo de poder gobernarás. Eres el gran yo soy, eres mi protector, eres mi fuerza, mi escudo y mi salvación. Yo no temeré, en ti yo confiaré y me levantaré con tu fuerza y poder. Sí, Señor, eres el Todopoderoso, temible en batallas, y tu justicia es para siempre, por todos los siglos. Eres el Todopoderoso, temible en batallas, y tu justicia es para siempre, por todos los siglos. Por todos los siglos. Eres el Todopoderoso, temible en batallas, y tu justicia es para siempre, por todos los siglos. Eres el gran yo soy, eres mi protector, eres mi fuerza, mi escudo y mi salvación. Yo no temeré, en ti yo confiaré y me levantaré con tu fuerza y poder. Eres el gran yo soy, eres mi protector, eres mi fuerza, mi escudo y mi salvación. Yo no temeré, en ti yo confiaré y me levantaré con tu fuerza y poder. Con tu fuerza y poder. Muy bien, así que ¿cómo deben ver los creyentes a los pastores y a los líderes sobresalientes? Como servidores de Cristo, y a los que servimos. De pronto hay un momento en que tenemos que pasar por esa senda angosta de no ser reconocidos, pero eso no nos puede amargar. Sabemos a quién estamos sirviendo. Pero usted,
posiblemente que tiene un líder, a su pastor, procure usted honrarlo, ser agradecido, sin tener una sobreestima más alta, pero viendo también la gracia que el Señor le ha dado y de la cual usted ha sido bendecido. Así que, Pastora Ruth Esmeralda, denos las conclusiones, que son muy bonitas y están desde el versículo 14 al 21. Al 21. Amén. Entonces voy a leer estos versículos para que podamos entender la conclusión de este capítulo tan hermoso que es el misterio de los apóstoles. Dice: no escribo esto para avergonzarlos, sino para amonestarlos como a mis hijos amados. Porque aunque ustedes tengan 10,000 instructores en Cristo, no tienen muchos padres, pues en Cristo Jesús yo los engendré por medio del Evangelio. Por tanto, les ruego que me imiten. Por eso les he enviado a Timoteo, que es mi hijo amado y fiel en el Señor, el cual les recordará mi modo de ser en Cristo, tal y como enseñó en todas partes y en todas las iglesias. Pero algunos se creen muy importantes y creen que yo nunca iré a visitarlos. Pero si el Señor así lo quiere, pronto iré a verlos. Y entonces sabré cuánto pueden hacer esos engreídos. Tremendo, ¿no? Engreídos. Y no cuánto pueden hablar. Porque el reino de Dios no es cuestión de palabras, lo que hablaba el pastor Iván, esa oratoria, sino de poder. ¿Qué prefieren ustedes? ¿Que los visite con una vara o con amor y con un espíritu apacible? Llegamos al final del capítulo 4, donde con estos últimos versículos se le pone fin a la discusión acerca de las divisiones que se estaban provocando al interior de la iglesia. Porque la iglesia de Corintio desarrolló un caso severo de exaltar a las personas, a Pablo, a Apolos, a los que estaban en medio de ellos, y empezaron las divisiones acerca de esto. Y sobre todo que les faltaba es humildad. Ellos se habían envanecido, se habían engrandecido tanto que habían olvidado de quién habían recibido la salvación, como decían nuestros pastores, por quién la habían recibido, por qué ellos eran prosperados. Entonces Pablo en este momento como que le pone fin a todas estas discusiones, con todos estos argumentos que él les da, llamándoles muchas veces carnales, y les hace ver las consecuencias que esas divisiones podían causarles por ellos estar divididos, y que nosotros somos siervos de Cristo, que edificamos un edificio divino, no un edificio carnal, que nuestra cabeza era Cristo, no tenían otra cabeza, ni se iban a autonombrar como cabecillas de un grupo rebelde. Pablo ahora pone el fundamento más para afirmar sus palabras, y consiste en recalcar la paternidad de su fe. Y él dice que es un verdadero padre en la fe, y dice: no escribo para avergonzaros, sino para amonestaros como a mis hijos amados. El objetivo de Pablo no era avergonzar a los corintios, ni humillarlos, ni tratarlos mal, sino con palabras de amonestación convencerlos de su actitud equivocada y volverlos al buen camino, para lo cual ha utilizado toda clase de argumentos que les enseñaban que las divisiones entre ellos contrariaban la voluntad de Dios para la iglesia. El apóstol Pablo apela a esa autoridad como padre y pone fin a todas esas discusiones y les dice: yo no vine a hablarles como un superior,
para humillarlos, para herirlos, sino como un padre con amor. Mire, todos estos argumentos, todas estas ironías, de pronto estos sarcasmos, el recordarles cosas a ustedes no es para echarles en cara ni para herirlos, sino para decirles esto les hace mal. No vamos a crecer, no vamos a cumplir con la misión que el maestro nos encargó. Tenemos que edificarnos los unos a los otros, tenemos que fortalecernos los unos a los otros. Entonces él empieza a cerrar, a decirles, les vengo a hablar con amor. No piensen que yo les estaba hiriendo, simplemente quiero que mis palabras no los hieran. Y Él los quiere ver creciéndose en esa fe, en esa parte espiritual que el Señor nos llama a nosotros, madurez, humildad de corazón en el servicio, porque nosotros no estamos sirviendo para nuestro propio bien, ni para un bien propio, sino para el bien del reino de Dios. Después de esto, Él dice que les ha enviado un padre, los enviados de un padre en la fe. Dice, por esto mismo os he enviado a Timoteo, que es mi hijo amado y fiel en el Señor, el cual os recordará mi proceder en Cristo de la manera que enseñó en todas partes y en todas las iglesias. Como parte de su preocupación genuina por el estado espiritual de las iglesias, Pablo, al verse imposibilitado de visitarlas a todas, se auxilió de sus discípulos y colaboradores para apoyarse en esa necesidad. La vida del apóstol Pablo no fue fácil, especialmente porque él había fundado muchas iglesias y su preocupación no era solo por la iglesia de Corinto, sino en Éfeso, en Listra, Iconio, Derbe, Filipos. Aparte, que mantenía contacto con otras iglesias que no había fundado, como Colosas y Roma, y por tanto podemos decir que la agenda del apóstol Pablo era muy apretada, pero a todas las amaba, de todas estaba pendiente, les escribía cartas, miraba los problemas internos, y él les dice, mire, les envío a Timoteo, para que ustedes no se sientan abandonados por mí, para que ustedes sepan que Él es un hijo fiel y amado mío y les va a recordar todas las cosas que yo les enseñé, porque yo los engendré. Y les empieza a decir, Timoteo es fiel y Él les va a recordar que me imiten a mí. Ustedes no tienen de qué acusarme, pero también imiten a Cristo. Pablo, como un padre, está colocándoles a ellos ese cuidado, esa atención que necesitaba tener la iglesia de Corintio. El propósito firme de un padre en la fe es que les está diciendo a ellos que no se envanezcan, como si él nunca fuera a ir a ellos. Dice, pero iré pronto a vosotros si el Señor quiere, y conoceré, no le iré con palabras, ni con las oratorias, sino con el poder del Espíritu Santo. Finalmente el apóstol Pablo expresa su firme propósito de visitarlos. En Corinto existían maestros envanecidos que desacreditaban a Pablo y buscaban la forma de influir negativamente en la iglesia, haciéndole pasar por personas con más derechos y autoridad que el mismo Pablo. Pero con todo eso, solo estaban envanecidos, ya que al final Pablo era el verdadero padre en la fe de ellos. El apóstol les dice que espera pronto ir y confrontar a esas personas envanecidas, no con palabras, no para ir a confrontarlos, sino con el poder y el respaldo del Espíritu Santo. Y si hay algo que caracterizó a Pablo, fue que no era un hombre de palabras, sino de hechos, como decía nuestro pastor Elías, ya que su conducta, convicciones y sobre todo la presencia de Dios en él lo respaldaba y era su mejor carta de presentación. Nadie podría tratar a Pablo como un charlatán, ya que Dios se manifestaba en su vida. Él dice que él irá a vosotros, que les dice, ¿qué queréis? Que iré a vosotros con vara o con amor y espíritu de mansedumbre. La respuesta es obvia y por tanto Pablo les dice, yo como su padre
tengo derecho a corregirlos, a instruirlos en amor. Y Él no habla de una corrección autoritaria, ni de heridas, ni de maltrato. Como hoy vemos que hay muchos líderes autoritarios, donde al líder de hoy le tienen que cargar la cartera, le tienen que poner el vaso y se vuelven servilistas. Pablo dice, no, yo no quiero venir así. No me quiero envanecer sobre ustedes, no quiero aprovecharme de ustedes. Si los exhorto y los amonesto, y esa vara que yo les doy como papá es con amor, para que ustedes puedan ir por ese camino que el Señor nos ha encomendado desde el principio. Pablo no iba para buscar la aceptación, él iba a amonestarlo como un padre amoroso. Les recordó que tenían que imitar su buen servicio, tenían que recordarle cómo estaban procediendo ellos en ese tiempo. Les dice que los quiere alentar para que él sí va a ir pronto a visitarlos y que no se sientan solos, y para dejarles claro su derecho de usar la vara y el amor con el fin de seguir formando sus vidas y semejanza a Cristo. Así que todo eso que nos hablaron nuestros pastores, cómo nosotros tenemos que amar a nuestros líderes y respetarlos sin nosotros sobreestimarlos. Y también nos llama a nosotros, a los líderes, a no envanecernos de los dones, de los talentos que el Señor nos ha dado, sino a tratar a las ovejas como a nuestros hijos, a ese rebaño que es el rebaño del Señor, y a ser nosotros administradores de esos misterios que Él nos ha entregado, la palabra, los dones, los talentos, pero sobre todo el cuidado del cuerpo de Cristo. Muy bien, muchas gracias, Pastora Ruth. La verdad es que somos un equipo, ese equipo que entre los discípulos de Cristo, además de nuestros lemas, afirmamos que somos una comunidad de laicos, es decir, que todos somos servidores. Unos predicamos, enseñamos, servimos en el diaconado, servimos al vecino, y como dijo también Lutero, pertenecemos al sacerdocio universal de los creyentes. Así que esta noche el Señor nos llama al servicio, dentro y fuera de la iglesia, porque a eso nos ha llamado el Señor. Así que con este capítulo 4 cerramos esa parte que le duele tanto al apóstol Pablo, y es ver una iglesia dividida, una iglesia que privilegiaba a un líder sobre otro. No competimos, nos complementamos. Y yo, como pastor de esta iglesia, pastor rector, he tenido la bendición de tener en la historia de esta iglesia a muchos colaboradores, personas a quienes hemos reconocido como parte de este edificio espiritual que es formado y edificado bajo los fundamentos de la palabra de Dios. Así que no caigamos en ese horrible pecado del favoritismo, de la división, porque de esa manera estamos hiriendo al cuerpo de Cristo. Así que vamos a inclinar el rostro y vamos a reflexionar sobre eso. Y vamos a decirle al Señor, si yo he sido motivo de división, de escándalo, o de pronto de que algún hermano se sienta molesto, o he ocupado el lugar de aquel que en medio del cuerpo, en vez de unir, disgrega, pidámosle perdón al Señor. Señor, en esta noche hemos sido confrontados por tu palabra. Tú nos enseñas que la iglesia es santa, que la iglesia es una, que la iglesia es tuya,
que la iglesia tú la compraste con tu sangre. Señor, ayúdanos y perdónanos si en algún momento hemos menospreciado o hemos exaltado a otros sobremanera. Ayúdanos a vernos como tu cuerpo, ayúdanos a vernos como hermanos, ayúdanos a vernos como piedras vivas en este edificio. Y gracias, Señor, porque a todos nos has llamado a desarrollar el don de servicio, porque tú eres el Señor de la iglesia. Amén. Muchas gracias. Queremos ahora ver los anuncios y finalmente el pastor Iván Hernando leerá las peticiones. Oraremos también por Afganistán, oraremos también por Haití, que está pasando un momento muy difícil. Y a los hermanos que nos ven desde Puerto Rico queremos dar gracias anoche por la participación de varias de nuestras iglesias en Paraguay, en México, Costa Rica, Ecuador, Colombia, República Dominicana, bajo la dirección de director de misiones, el reverendo Osvaldo del Brey. Muchísimas gracias. Veamos los anuncios y les invitamos este domingo a nuestras 2 reuniones. Estos son los anuncios para el mes de agosto. El tema del mes, tiempo de perdonar. Así nos encuentras en redes sociales. En Facebook, Iglesia Cristiana Discípulos de Cristo Ciudad Berna. En YouTube, Discípulos de Cristo Ciudad Berna Oficial. Y en Instagram, @ICDC Berna Oficial. Sigue nuestra programación. De lunes a viernes, tiempo de oración de 8:30 a 9:30 de la mañana de manera presencial. Los lunes son de altar familiar. El material lo encuentras en www.icdcberna.com.co o en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram o WhatsApp. Los jueves son de junto a la mesa. Tenemos temas de actualidad, estudio bíblico, oración, familia a través de Facebook Live. Los sábados la reunión juvenil es a las 5 de la tarde. Los encuentras en @jóvenesdcberna en Facebook. Los domingos la reunión es presencial a las 8 de la mañana y 10 de la mañana. Las transmisiones son a través de Facebook Live. El formulario de inscripción lo encuentras en www.icdcberna.com.co. La escuela dominical continúa virtual a las 8 de la mañana y 10 de la mañana. Las clases las encuentras en el canal de YouTube oficial. Demos con alegría. Recuerden esto, el que siembra poco cosecha poco, pero el que siembra mucho cosecha mucho. 2 Corintios 9:6. Las donaciones las puedes hacer a través de Nequi Bancolombia o en el Banco Caja Social. Haznos llegar el soporte a la iglesia vía WhatsApp con todos sus datos personales. La obra social no se detiene. Si tienes alguna donación, tráela a la iglesia o ponte en contacto con nosotros. El que es generoso prospera. El que reanima será reanimado. Proverbios 11:25. Tenemos algunas recomendaciones para ti. No parquear carros ni motos frente a la iglesia. Lo puedes hacer en la parte de atrás en el parque. Usar el tapabocas de manera correcta dentro del templo. Yo te cuido, tú me cuidas. Iglesia Cristiana, Discípulos de Cristo, Ciudad Berna. Amén. Qué bendición tan grande es poder estar en este estudio bíblico. Ojalá lo aprovechemos y lo hagamos nuestro. En este momento vamos a leer algunas de las peticiones que ustedes nos han enviado. Como decía el pastor Elías, vamos a orar por Haití, por esta situación que está pasando, este terremoto. Aparte del terremoto, este huracán que pasó por el lado de Grace, creo que se llama este huracán. Vamos a orar también por el paro que se anuncia para este 26 de agosto, que han convocado a las centrales obreras. Vamos a orar también por estas peticiones. Marce Rueda pide por la salud de Luz Marina. Isabel Olarte pide por los enfermos de COVID y cáncer. Gloria Ríos pide por Fabián Patiño, que continúa en la UCI. Luz Darey Páez pide por los niños y los jóvenes que vuelvan a clases para que Dios le quite la inseguridad y el temor. Tapita Raúl
pide por salud. También vamos a orar también por la salud de la pastora Blanca, para que el Señor también abra puertas de bendición para todos los que no tienen empleo, para que el Señor sea provisión también allí y restaure los hogares, las familias que en este momento se encuentran en discordia, y por las peticiones que usted tiene allí en su corazón y que no las mandó en el chat, pero que el Señor las conoce de antemano. Así que yo quiero invitarles a todos, usted que está allí en casa, a que incline por un momento su rostro, cierre sus ojos y con acción de fe delante del Señor vamos a pedirle y a clamarle a Él para que nos escuche y que haga la voluntad en cada una de estas peticiones. Mi amado Señor, esta noche delante de ti nos presentamos una vez más, Señor. Clamamos a ti porque eres el Dios todopoderoso. Eres el Dios de lo imposible, Padre bendito. Aunque veamos las cosas que no pueden lograrse, para ti todo es posible, mi amado Rey. Tú eres nuestro castillo, tú eres nuestra roca, Señor. Eres nuestro fundamento, eres nuestra esperanza. Eres el todo para nosotros, Señor. A ti invocamos, Padre bendito, pidiendo por estas peticiones que leímos, Señor. Mira a los hermanos allí en Haití, los creyentes y los no creyentes, Señor. Ten misericordia de ellos, amado Señor. Ayúdalos en este tiempo, Padre bendito. Da la provisión, alimento, Señor. Cúbreles con un techo, vestido, ropa, Señor. Ayúdales, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús, pero que también ellos puedan abrir su corazón para que tu palabra, tu presencia, el poder de tu espíritu habite en ellos, amado Rey. Mira también en Afganistán esta situación que está pasando, Padre bendito. Ayúdalos, Señor amado. No permitas que haya más violencia en medio de este país. Guarda a las mujeres, guarda a los niños, protégelos, Señor. Haz muros de fuego alrededor de ellos, Señor bendito, que ellos también se rindan delante de ti. Te lo pedimos en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Padre bendito, mira a estos hermanos que se encuentran enfermos, los que se encuentran allí postrados en una cama, Señor. Los que tienen COVID, los que tienen cáncer, Padre bendito, te pedimos que tú los levantes con poder, que el poder de tu espíritu esté sobre ellos, Padre bendito. Solo basta que digas la palabra y será hecho, Padre celestial, pero no se haga como nosotros queremos, sino se haga como tú quieras en la vida de cada uno de ellos. Ayúdalos, fortalécelos, dales fuerza en este tiempo, Padre bendito. También por los que no tienen empleo, Señor, porque las deudas económicas los están agobiando, Señor. Sé tu provisión en medio de esta situación. Sé tú allí haciendo un milagro sobrenatural en cada una de las familias, Padre eterno. Señor, también por los que se encuentran en discordia, las familias que se encuentran en conflicto, Señor. Sé tú allí trayendo paz y tolerancia en medio de ellos. Que tu amor, Señor, esté en medio de estas personas. Te lo rogamos, amado Señor. Mira, Señor, que ha sido convocado un nuevo paro en nuestro país. Padre bendito, yo te pido que tengas el control de estos desmanes. No permitas que haya más violencia, no permitas que haya más saqueo, no permitas que haya más cosas que no le convienen a nuestra ciudad y a nuestro país, Padre bendito. Sana nuestra tierra, perdónanos, Señor amado. Quita la idolatría, Señor, que en nuestro corazón hay. Quita la idolatría que hay en medio de nuestro país, Señor. Te pedimos también por la isla de Puerto Rico, por las islas de la República Dominicana, de Haití, de San Andrés, Señor, porque se avecina una nueva temporada de huracanes, Señor. Te pedimos que los guardes, que los ayudes en este tiempo, Señor, y que los libres, Señor, de todas estas tempestades que puedan tocar a estos países. Señor, hemos orado creyendo en tu palabra y creyendo que tú obrarás en cada una de estas situaciones, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Amén. Mis hermanos, Dios les bendiga. Nos vemos los jóvenes el sábado 5 de la tarde y nuestros cultos 8 y 10 de la mañana. Dios los bendiga. Los jóvenes, los de la alabanza, los ministerios de la alabanza, no olviden, este sábado 8:30 de la mañana aquí en la iglesia tendremos un tiempo de ministración, pero también tendremos la palabra del Señor. Así que los esperamos a todos y a cada uno de ustedes. Dios les bendiga. Dios te guarde y bendiga, que extienda su amor y te muestre favor. Dios te mire
con agrado.